Prepárate para desafiar tus sentidos con El Sonido de la Libertad, el programa que no teme adentrarse en las profundidades del horror del secuestro. Aquí cada palabra es un eco del sufrimiento y la valentía de quienes han enfrentado este flagelo. Muy buenos días a todos los espectadores y oyentes de Contrabatalla que nos escuchan en estos momentos a esta hora de la mañana. Mi nombre es Quique Sánchez. Cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram. Nos pueden conseguir como Contrabatalla Radio. También pueden visualizar todo este contenido en las plataformas de Fundación Escuela Libertad. Para mí es un placer y abrir con pie derecho este gran programa que toca lo que es los sentimientos de los ex secuestrados, personas grandes, héroes del diario vivir. Para mí es un placer el día de hoy iniciar con este gran programa con la doctora Ingrid Betancourt, sobreviviente, activista e inspiración. Ingrid Betancourt es una figura emblemática de la lucha por la paz y los derechos humanos en Colombia. Su vida ha sido marcada por momentos de adversidad, pero también por una inquebrantable determinación y coraje que la ha convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia. En el año 2002, mientras se postulaba para la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt fue secuestrada por la guerrilla de las FARC. Este cautiverio duró más de 6 años y se convirtió en un episodio de gran repercusión internacional y nacional. Resiliencia y liberación. Durante su cautiverio, Betancourt demostró una extraordinaria fortaleza mental y espiritual, resistiendo las duras condiciones de confinamiento en la selva colombiana. Finalmente, en el año 2008, fue liberada en una operación militar, todos podemos recordar la Operación Jaque, que la devolvió a la libertad y la esperanza. Tras su liberación, Ingrid Betancourt se ha dedicado incansablemente a promover la paz, la reconciliación y los derechos humanos en Colombia y en el mundo. Su experiencia como secuestrada ha alimentado su compromiso con la justicia y la búsqueda de un futuro mejor para su país. Me place tener en este espacio y abrir, por supuesto, el sonido de la libertad aquí en Contrabatalla Radio, Fundación Escuela Libertad. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Hola, Quique. Pues primero muy emocionada de acompañarlos en este programa. Obviamente el sonido de la libertad es algo que significa mucho para todos nosotros y poder participar con usted en este programa pues significa, es simbólico, pero al mismo tiempo es también, yo creo, hoy en día en Colombia una inmensa necesidad. Bueno, doctora, de nuevo, bienvenida. Y por supuesto, esto va a ser una gran entrevista que todo el mundo espera, abrir las puertas y por supuesto compartir, para que la gente aprenda de estas gratas experiencias. Bueno, doctora, empezando ya con esta entrevista, y como lo había dicho, en el año 2002 fue secuestrada. Yo quería comentarle cómo fue su experiencia en el momento de la captura, ese momento en que usted fue retenida y le dijeron, usted está secuestrada. ¿En qué momento se dio cuenta que usted fue secuestrada? La única manera de explicar esto, es decir, es tanto el golpe y es tan difícil ponerle palabras al sentimiento de caer en una tumba, porque en realidad cuando uno, en el momento que lo secuestran a uno, es como si lo metieran a uno en un ataúd. Es una cosa muy, muy violenta. La única manera de hacer el parangón con esta situación es lo que sentimos todos en el momento de la liberación. Es decir, la violencia de la liberación equipara a la violencia del secuestro. Son momentos que físicamente
implican es como si lo metieran a uno, es como si le pusieran a uno una carga eléctrica y eso afecta todos los sentidos y afecta también la memoria. Entonces, cuando usted me dice qué es lo que se acuerda de ese momento, me acuerdo, tengo destellos de imágenes, pero la conciencia del secuestro llega mucho, mucho después. El choque del secuestro es demasiado violento y uno aterriza en ese otro planeta que es el planeta de la arbitrariedad, de la falta de libertad, de la humillación, de todo lo que conlleva un secuestro. Uno aterriza después. En el momento, es decir, está uno aturdido por lo que le acaba de suceder y lo único que uno puede realmente hacer es respirar, seguir respirando. ¿Cómo fueron sus primeros días como secuestrada? No fueron primeros días de secuestrada, es decir, fueron una secuencia de eventos muy violentos, todos cada vez peor. Primero porque cuando a mí me secuestran, uno de los hombres que participan en el secuestro camina sobre una mina quebrapatas. Entonces le vuelan una pierna y yo tengo la imagen de ese momento. Primero el estallido, el sonido, la violencia, el susto de la bomba. Después este muchacho que se eleva en los aires y vuelve y cae. La cantidad de sangre que nos bota a todos encima. La pierna que le sale volando y que termina a metros de él con toda la carne. Es decir, arrancada y la expresión de este muchacho de no entender qué fue lo que le pasó. Y nosotros viendo eso, aterrados, ese contacto con la guerra, con la violencia, con la sangre, con el olor de la sangre, con el ruido de las bombas, ese fue el primer momento del secuestro. Y siguen muchos más momentos, es decir, el momento en que uno se da cuenta que ya no puede tomar decisiones tan sencillas como ir al baño. Tiene uno que pedir permiso, no poder hablar con nadie. Es decir, realmente es caer en un hueco. Así que no hay primeros días, porque es una secuencia de cosas diferentes. Entonces está esto que le estaba narrando, después entonces está la primera vez que descubro lo que son los chontos, es decir, huecos en la tierra donde uno tiene que ir a hacer sus cosas cuando tiene que ir al baño, y lo que eso significa es decir, el shock de estar en un espacio lleno de insectos, de bichos que revolotean, y realmente, es decir, de uno tener que pensar, no, me voy a vomitar y tengo que controlarme. Es decir, el shock de todo lo que es entrar a un nuevo mundo al cual uno no está preparado. Entonces no hay primeros días, simplemente es ir caminando paso tras paso, adentrándose en una locura colectiva. Es decir, cómo es que un ser humano o unos seres humanos pueden torturar a otros seres humanos de esa forma. Siempre será para mí una incógnita. ¿Cómo fueron sus noches, sus momentos de descanso en medio de la selva colombiana? Yo no tuve realmente momentos de descanso ni noches porque se dieron varios factores. Primero, cuando a mí me secuestran, mi papá se está muriendo. Es decir, a mí me secuestran, yo la única cosa que quiero
yo estoy en campaña presidencial, tengo que ir a San Vicente, me he comprometido, quiero cumplirle a estas personas que me han apoyado en la política y quiero responderles en un momento en que ellos están muy asustados porque las FARC están muy presentes y tienen mucho miedo. Es el momento en que se rompe la zona de distensión en el gobierno de Pastrana. Y yo no pienso sino en cumplir con ese deber y devolverme rápido a Bogotá porque quiero estar con mi papá. Mi papá había tenido un ataque cardíaco. Yo había suspendido la campaña durante un mes para estar junto a él en el hospital. Había logrado sobrevivir, no sé cómo, había logrado reponerse, pero yo sabía que la vida de mi papá pendía de un hilo y quería estar cada segundo con él. Entonces, tenía esa obsesión. Cuando a mí me secuestran, sigo con la misma obsesión. ¿Cómo regreso a casa para estar junto a él? Para que no se muera sin que yo pueda cogerle la mano y ayudarlo. Entonces, realmente las noches no eran noches, porque desde un primer instante comencé a pensar, bueno, yo me tengo que volar, yo no me puedo quedar acá. Y aquí nadie me va a rescatar, así que me toca volarme. Entonces las noches eran de observación para mirar, para entender cómo se había organizado la guerrilla y para mirar cuál era el momento propicio para salir. Entonces, fue un aprendizaje veloz, es decir, cómo observar a toda esta gente, realmente memorizar los cambios de guardia, a qué horas se hacían, memorizar quiénes cambiaban, cómo era la lógica de los turnos, si había alguna, si uno podía tener como un formato y identificar cuáles eran los muchachos o muchachas más descuidados en la guardia, que o se dormían o estaban pendientes de otra cosa, para saber cuáles eran los que estaban muy alertas y muy encima de cada movimiento, para poder encontrar la puerta de salida en realidad. Entonces, fueron noches de insomnio, fueron noches de angustia. Yo estaba hablando de esto mucho con mi hija en particular, porque ella hoy en día, después de 15 años de haber sido liberada, todavía hay tantas cosas que no he contado, pero las cosas van saliendo de manera diferente. Y lo último que he pensado recientemente es que nadie está preparado para asumir la carga de adrenalina que significa este tipo de cosas. Yo creo que el miedo es algo que le cambia a uno el metabolismo del cuerpo. Es decir, eso trataba de explicárselo a ella. Una persona con miedo actúa de manera diferente, piensa de manera diferente, el cuerpo procesa de manera diferente, no solamente la respiración, el sudor, sino el tránsito digestivo, todo le cambia a uno. Entonces, ¿cómo aguanta uno? Yo no sé. Es decir, ¿cómo el cuerpo logra llevarlo a uno por todo eso y cómo sale uno de ahí? No sé. Doctora, ahorita mencionaba que intentaba escapar. ¿Cuántos intentos de escape tuvo? Mire, yo viví, Quique, escapándome. Yo viví 6 años y medio escapándome. Logré escaparme, es decir, logré romper el círculo digamos, de guardia, digamos, el anillado de la guerrilla. Logré romperlo unas 10 veces. Pero fueron 10 veces en que cada vez
tenía que aprender algo diferente. Porque después de uno escaparse del espacio de la guerrilla, había que sobrevivir en la selva. Y nosotros nos habían muy rápidamente adentrado muy profundamente en el Amazonas. Entonces, aprender a vivir en un espacio completamente ajeno y sin saber cómo sobrevivir. Es decir, yo me acuerdo que para mí era muy importante lograr volarme con algo, con un machete o con un cuchillo, con algo, porque me daba miedo. Me daba miedo lo que iba a encontrar y me daba miedo, me daba miedo todo. Es decir, caminar en esa selva, los ríos, los animales, miedo de tomar agua. Yo sé que suena ridículo, ¿eh? Pero yo era una mujer de ciudad, yo no era una mujer del campo. Entonces, para mí, el agua era de grifo. Pues salía limpia y cuando pensaba que no había agua, a pesar de que llovía todo el día en esa selva, pero el agua que yo tenía a mi alcance era agua de charcos. Y yo decía, yo no soy capaz de tomarme esa agua encharcada. Y me tocó aprender. Entonces, todos esos miedos, todo eso hay que romperlo. El miedo, para decir algo ridículo, pero pues, no es ridículo, es que es la realidad. El miedo al negro, es decir, a la oscuridad. Cuando en la selva no hay luna, cuando hay cambio de luna, uno no ve la mano de uno. Uno pone la mano enfrente y uno no la ve. Es decir, es tan oscuro que uno ni siquiera puede. Entonces, caminar en un espacio totalmente adverso, porque se está uno escapando, en total oscuridad. Sin saber qué hay adelante. Mire, me pasó una vez, lo cuento porque se lo conté a mi hija hace poquito. Salí, logré volarme, salir, me tenían metida como en una caja de madera y logré romper una tabla y estaba lloviendo mucho y porque estaba lloviendo y porque había truenos, los guerrilleros no oyeron el ruido de cuando rompí la tabla y por un huequito logré meterme y salirme de esa caja. ¿Cómo hice yo? No tengo ni idea. Es más, yo me acuerdo que en algún lado había yo leído que si uno lograba meter la cabeza, entonces el cuerpo seguía. Y ese fue como la consideración, es decir, un hueco suficientemente grande para que la cabeza pudiera pasar. Y cuando la cabeza pasó, pues pasó el cuerpo. No me pregunte cómo. No me pregunte cómo. Porque, es decir, y salgo yo a tenerme que adentrar a esa selva y corra. Es decir, por esa jungla y obviamente en una oscuridad total. Entonces yo me acuerdo que yo corría con las manos así porque habían árboles, entonces yo no sabía qué me iba a topar. Y muy rápidamente sonaron la alarma y comienzan a buscarme y oigo los ruidos y los pitos y los alaridos de toda esta guerrilla ya detrás de mí en modo de cacería. Y veo que se van acercando muy rápidamente y lo veo porque ellos tienen antorchas. Entonces con la luz yo puedo ver. Entonces decido acurrucarme detrás de un árbol porque sé que no voy a poder correr más rápido que ellos. Ellos tenían un entrenamiento y tenían luz y todo. Lo único era esconderme. Y entonces me acurruco detrás de un árbol y pasa la luz. Y cuando pasa la luz, me doy cuenta que estoy, no sé, a medio metro de un hueco, es decir, de un acantilado que si yo hubiera seguido corriendo, por lo menos me hubiera roto una pierna. Es decir, me caigo en ese hueco, por lo menos me rompo una pierna. Entonces,
Es decir, son tantas las cosas, el miedo, la adrenalina, el desespero, el dolor infinito de no estar con los que uno ama. ¿Serías en algún momento sanarán? Sí, yo me siento sanada. A ver, obviamente duele el pasado, por eso no me gusta revisitarlo. Y cuando comenzamos a hablar, usted y yo ahora hace un segundo, yo le dije, bueno, hablemos del futuro porque a mí del pasado no me gusta hablar mucho. Cuando hablo de esto es porque quiero que la gente entienda. Y entienda porque volvieron a secuestrar en Colombia. Es decir, hay mucha gente que está cayendo en esto. Y los colombianos somos responsables por los demás colombianos. Aquí no vamos a tener nadie que venga a rescatarnos. Cada uno de nosotros es responsable por el vecino y por las nuevas generaciones y las futuras generaciones. Y no tenemos derecho, iba a decir, pero tenemos la responsabilidad de parar lo que está sucediendo en Colombia. Y si cuento lo que estoy contando y si hago un esfuerzo de compartir con ustedes cosas que todavía me duelen, es porque pienso que o Colombia entiende que la libertad es sagrada, Colombia se humaniza, Colombia reflexiona sobre lo que podemos perder si perdemos la democracia, si perdemos el derecho a hablar, si perdemos la posibilidad de ser solidarios los unos con los otros, si nos cortan las alas, si caemos todos secuestrados. Por eso estoy contando lo que estoy contando. Doctora, el momento más impactante durante su secuestro, que la haya dejado marcada, que usted ha dicho, no, Quique, mire, yo escribí un libro sobre el secuestro y lo escribí porque no hay un momento más impactante, es que son demasiados los momentos más impactantes. Es decir, a uno lo pueden impactar por todos lados. Somos seres que nos duele todo. Nos duele el cuerpo, nos duele el alma, nos duele la inteligencia, nos duele la separación, el vacío, la ausencia, nos duele el dolor de los demás. Entonces, a cada una de estas referencias yo le podría poner un ejemplo. Fueron muchos los momentos terriblemente dolorosos. Fue un rosario de momentos más dolorosos los unos que los otros. Ponerle jerarquía a ese dolor, no sé hacerlo. Voy a hacer un cambio de tercio, que sabemos un poco de lo que usted vivió, doctora. Quiero preguntarle, ¿cómo ha sido el proceso de perdón hacia sus captores y aquellos que pudieron haber contribuido de alguna manera a su secuestro? Bueno, ha sido un proceso largo, contraintuitivo, casi que está uno llevándose a uno mismo en remolque, porque en realidad uno necesita perdonar. Es decir, si no hay perdón, no hay libertad. Sobre todo no hay liberación. Si uno no perdona, uno queda ya encadenado a esa selva y no puede uno ser feliz, y no puede uno volver a amar, y no puede uno volver a desarrollar esas relaciones de amor. Yo, por ejemplo, para mí es muy importante ser abuela, volver a ser mamá a través de mis nietos, porque a mis hijos me los agarraron muy chiquiticos. Es decir, yo era una mamá muy presente cuando me secuestran. Entonces, si uno quiere volver a desarrollar todo eso que para uno es importante,
uno tiene que perdonar. Pero el perdón es primero una decisión intelectual. Como le estoy diciendo, esta es mi reflexión. Es decir, ¿cómo salgo de esa selva mentalmente y emocionalmente y psicológicamente? Yo tengo que perdonar. Yo no me puedo quedar allá con venganza y odio y resentimiento. Yo cargo mi dolor y cargo mi cruz. Yo no puedo cargar adicionalmente a eso rabia, odio. Eso lo mata a uno, eso es un veneno. Eso uno tiene que perdonar. Pero la experiencia que yo tengo es que el perdón casi que es retrechero. Porque uno dice, bueno, ya, perdoné. Entonces uno ya, ¿no? Hizo todo. Entonces uno hace el ejercicio de reflexionar en todas las personas que uno tiene que perdonar. Para eso es muy importante tener fe. Uno necesita como el espaldarazo del de arriba, como decirle, bueno, te lo ofrezco a ti para que alguna cosa tenga sentido, porque si no es como muy como de gratis, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no, tiene uno que ponerse como, lo voy a hacer, ¿va? Pero hay momentos en que de pronto llega una imagen o un olor o una voz o un ruido y es como si lo cogieran a uno de la garganta y lo ahorcaran. Y entonces uno dice, vuelve a surgir de uno, de las entrañas de uno mismo, unos sentimientos que uno quiere desechar, que son esos sentimientos que le estoy diciendo, de reproche, de dolor, y vuelve uno a comenzar a hacer el trabajo. Entonces es un trabajo que comienza intelectualmente y después tiene que llegar, es decir, es como tiene que decantarse y tiene que llegar a las emociones, al alma. Y ese proceso es muy largo, porque el alma, las emociones porque a final de cuentas lo que está ahí, lo que se tocó y lo que se maltrató es el ego. Entonces el ego, pobrecito el ego, porque está muy adolorido y entonces uno tiene como que, ¿no? Pasarle pomada y hay veces que la herida vuelve y se abre. Entonces es un proceso muy largo, muy valioso, porque no es solamente por uno que uno lo hace, uno también lo hace para que los que uno ama no vean en uno eso y por lo tanto no los contamine uno de odio, porque es que el odio es un veneno. Entonces es un trabajo que a mí me ha costado mucho trabajo. Lo hago, yo creo que lo hago diario, de volver a testear si perdoné o no perdoné, y de volverme a poner en la línea de perdonar. Pero quiero también decir una cosa, y es que yo creo que uno también tiene que ser muy sano en el tema del perdón. Perdonar, sí, pero eso no quiere decir olvidar, y tampoco quiere decir justificar, y tampoco quiere decir reconciliarse. Y esto es importante porque la reconciliación, a ver, el perdón es de uno con uno, yo con yo, y mis problemitas y mis dolores, pero la reconciliación es con el otro. Entonces, por más de que uno haya perdonado y que uno esté abierto uno necesita que el otro se haya perdonado a sí mismo y esté abierto a. Y a mí lo que me ha pasado, y es algo que lo he dicho en muchos espacios, que es una tarea que hay que hacer, que no es solamente de las víctimas, es también de los victimarios, es que los victimarios tengan ganas de reconciliarse, pero reconciliarse no es justificarse, no es que le den una palmadita y le digan, bueno, no pasó nada, yo te perdono. No, la reconciliación implica que el otro, el que hizo daño, tenga la capacidad de mirarse a sí mismo y de dolerse y de tener empatía
y de tener y de llevar con uno el dolor que le produjeron a uno. Es decir, es algo muy cristológico, ¿no? Dios lleva en su cruz nuestros dolores y por eso es que hay esa empatía. Y esa empatía yo no la he visto en el secretariado de las FARC. Es decir, he tenido muchos eventos con ellos y cada vez me sorprende yo creo que ellos están presos de una ideología y también de un ego que hace que no logran desnudarse y abrazar el dolor de los otros y entenderlo y compartirlo. Y para mí, una de las señales de que eso no ha sucedido es porque yo creo, miren, cuando nosotros estamos entre víctimas, que a veces nos pasa que nos reunimos, lloramos mucho, de abrazarnos. La guerrilla no llora, el secretariado no llora, no lloran, no les duele. Entonces, por eso hago la diferencia entre el ejercicio del perdón y el ejercicio de la reconciliación, que me parece que espiritualmente la reconciliación es 3 grados superior al perdón. Volvimos al secuestro, doctora, en el país. ¿Cree usted en este proceso de paz entre el gobierno y el ELN, las FARC y la cantidad de grupos al margen de la ley? Le agradezco, Kike, que hablemos de eso porque prefiero hablar de eso que de lo que sucedió antes. Bueno, ustedes saben que yo apoyé la paz del 2016 de Santos. Lo hice dentro de un ejercicio no solo de perdón, no creo que ahí el perdón fuera importante, sino dentro de un ejercicio de abrir el espacio para que lo que muchos de nosotros vivimos como secuestrados no lo viva nadie más en Colombia. Es decir, fue un acto de generosidad. Es decir, ¿qué puedo yo regalar de mí misma para que esto nunca vuelva a suceder? Y yo en particular, teníamos muchas dudas del proceso. En particular de que sí hubiera genuinamente una voluntad de paz por parte de la guerrilla. Y a pesar de todas las dudas que muchos de nosotros teníamos, nos le metimos de lleno y apoyamos y hicimos el ejercicio para allanar el camino y para darle todas las posibilidades a que ese ejercicio fuera un ejercicio exitoso. Creo que se perdieron oportunidades. Creo que el gobierno del presidente Duque perdió la oportunidad de consolidar el proceso de paz hacia lo que tenía que consolidarse. Es decir, hacia realmente una justicia justa, donde hubiera la exigencia política, social y jurídica al secretariado de las FARC de decir la verdad, adicionalmente de reparar a las víctimas. Es decir, había todo un trabajo, no simplemente decir, a mí no me gusta la paz, estoy en contra de la paz, no. Si ya estábamos metidos en el cuento de la paz, hacer el ejercicio para hacer que esa paz fuera una paz que sembrara paz, que realmente nos permitiera a nosotros adelantar el camino para una verdadera reconciliación entre los colombianos. Eso no se dio. Y yo lo que creo es que el ejercicio en el cual nos ha metido Gustavo Petro acabó con cualquier posibilidad de paz en el corto plazo en Colombia. Es decir, yo creo que la manera como él ha llevado este proceso
con un irrespeto absoluto a las víctimas, con un irrespeto absoluto a quienes han protegido a Colombia, que son nuestras fuerzas militares y nuestra policía, con un irrespeto absoluto a los pobladores de los territorios en Colombia que están sufriendo el embate y la dominación y la explotación de esos grupos criminales. Es decir, haberlos dejado en manos de esa gente, desprotegidos, sin ejército y sin policía. Ese imperio que nos han montado, donde ya solo en las ciudades, hoy en día en Colombia, podemos, y eso, tener la impresión de que no estamos a la merced de tanto de la guerrilla como de los grupos narcotraficantes y de demás delincuentes. Eso me parece que enterró cualquier posibilidad de paz. Es decir, si algo había en la paz de Santos que hubiera podido, era una semilla que hubiera podido germinar, quedó totalmente pisoteada, no hay ya nada que hacer. Es decir, después de Petro, y Dios quiera que haya un después de Petro rápidamente, Sí. Después de Petro, la guerra va a ser frontal. Vamos a tener mucha guerra por delante, porque volver a tomar las riendas del país, volver a disminuir la capacidad de daño de estas organizaciones, volver a empoderar a nuestros ciudadanos, protegiéndolos a través de fuerzas del orden que sean respetuosas de los derechos humanos, es decir, el trabajo que se había hecho lo perdimos todo. Entonces, me da mucha lástima, pero las generaciones que están llegando ahora van a tener un trabajo muy difícil por delante. La paz total serían solo palabras, podríamos Mire, decir. yo creo que si fueran solo palabras sería muy bueno. Pues qué bueno que fueran solo palabras. No, yo creo que el problema es que no son solo palabras. Es que yo creo que aquí lo que estamos presenciando es una alianza delictiva entre quien está en el Palacio Nariño y las organizaciones delincuenciales. Yo creo que lo que se llama paz total es la legalización de alianzas ilegítimas. Hemos visto últimamente cómo Gustavo Petro sale a convocar una constituyente, no con el pueblo, sino contra el pueblo. Es decir, rodeado de gente armada, de indígenas dentro de la minga, de gente que él está empoderando para hacer un ejército paralelo. Y lo que estamos presenciando es el resurgimiento del paramilitarismo. Ya no el paramilitarismo de extrema derecha, sino el paramilitarismo de extrema izquierda. Entonces, un paramilitarismo adicionalmente con alianzas internacionales, que el paramilitarismo de extrema derecha no tenía. Es decir, aquí hay unas influencias de grandes potencias como Rusia, Irán, que se nos metieron a la casa. Está también Cuba, está Venezuela. Nosotros que pensábamos que esto nunca iba a suceder en Colombia, pues lo tenemos ya acá. Están metidos en la cocina. ¿Cómo los vamos a sacar? Entonces, a mí sí me gustaría que la paz total fuera solo palabras, pero no nos dimos cuenta de lo que se venía y ellos han actuado muy rápidamente.
Nos tienen embelesados en el Congreso con reformas. Eso no es el tema. El tema es lo que están haciendo por detrás. El ministro de Defensa dedicó a acabar con las fuerzas militares y de policía. Yo no sé si ustedes oyeron, a los que no lo han oído, les recomiendo que lo oigan. Es la exposición de Paloma Valencia en el Senado ayer, un debate creo que dura 15 minutos, en que ella saca todas las cifras de cómo acabaron con el ejército, cómo le quitaron, es decir, primero en número de hombres, en presupuesto, en capacidad para mantener los helicópteros volando, en capacidad para obtener armamento, municiones, entrenamiento, inteligencia. Deshuesaron el ejército. Y eso no es errores de camino, eso es una estrategia coherente que va de la mano con el empoderamiento de estos grupos paramilitares de extrema izquierda que nos los mostraron en Cali, es decir, ya de frente. Entonces, la paz total es bien interesante porque es la manera de ponerle un rótulo atractivo a un monstruo. Excelente. Lo ha dicho con sus palabras. Doctora, como todo secuestrado, intentamos ver la luz al final del túnel. ¿Usted cree que Colombia puede ver esa luz al final del túnel dentro de tanta guerra que estamos viviendo actualmente? Bueno, Quique, yo le voy a decir una cosa. Yo no sé si es por mi carácter o si es por mi vivencia y mi experiencia, o si es por mi fe, pero yo tengo siempre al frente mío, cuando yo miro a Colombia, veo la luz al final del túnel. Nunca he dejado de verla. Dios la oiga, doctora. Doctora, nos fuimos mucho tiempo, pero es que es tan amañador hablar con usted y esa gran entrevista que yo sé que mucha gente va a tocar fibras. Por supuesto, agradezco de antemano, pues el tiempo es corto, lastimosamente, y tenemos que dar una despedida a El Sonido de la Libertad, pero cada 8 días vamos a tener un programa más, como se dice coloquialmente, un cuento más, una narración más, una cadena rota más. Pero no me quiero despedir sin antes, si usted me regala unas palabras para aquellas personas que están secuestradas en estos momentos, que están viviendo el infierno del secuestro. Okay. Bien, entonces, para todos aquellos que nos oyen y que están en la situación que yo conocí, les voy a regalar las palabras que me regaló mi papá. Mi papá murió cuando yo estaba secuestrada. Yo lo vi por última vez el día antes de mi secuestro y ese día me dijo algo que me salvó. Fue lo que me permitió aguantar y por eso se lo voy a regalar a todos los que nos están oyendo. Me dijo: mi amor, el buen acero aguanta todas las temperaturas. Nosotros los colombianos somos buen acero. Aguantamos todo y no nos dañan el alma. Muchas gracias por sus palabras, doctora. Gracias, Quique. Espero tenerla más adelante para una futura entrevista, por supuesto, para hablar de otros temas, o grandes programas que tenemos en Contrabatalla Radio. Y por supuesto, gracias por su tiempo. No, con mucho cariño, de verdad. Un abrazo a todos los del equipo. Mil gracias. Muchas gracias, doctora.
Bueno, y a todos nuestros queridos oyentes y televidentes de Fundación Escuela Libertad y Contrabatalla Radio, sigan conectados y por supuesto, la pequeña cuota es compartir este gran contenido para poder crecer y por supuesto, demostrar la verdad de lo que realmente está pasando en Colombia y lo que viven todos. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos dentro de 8 días en una nueva entrega de El Sonido de la Libertad. Quien les habló, Quique Sánchez, en esta gran entrevista con Ingrid Betancourt en El Sonido de la Libertad. No te quedes fuera. El Sonido de la Libertad, donde cada historia es un canto a la libertad y la esperanza.